Buenas noches, Buenas Bautista. noches. Acá estamos con Bautista Grasso Iñiguez, sobrino de César Iñiguez Montenegro. ¿Qué nos puede contar sobre César? Bueno, tenemos muchos recuerdos de un muy querido tío César, un hombre de bien, un hombre justo, una persona que se dedicó de lleno a la medicina, ejerciéndola humanitariamente y caritativamente. Él desde los primeros tiempos, en cuanto al poco tiempo de recibirse, se fue a Sebastián Elcano, a toda la zona norte, y se dedicó día y noche a la atención de los pacientes. Más o menos por el año 44, 1944, se crea el Hospital Santa Rita y lo nombran director de ese hospital a don Iñiguez. Eh, ¿Él por dónde vivía ahí, Sebastián Elcano, en Sebastián Elcano? Vivía en una casa alquilada de un señor Armando Heinz. Era una casa grande. La empleada que tenían aquí en Córdoba le regaló una perra gran danés. La quería mucho esta perra y se la llevó a Sebastián Elcano y la acompañó siempre y tuvo muchas crías. Un perro preferido era el Tabú, un perro negro muy lindo, y quería mucho a los animales este hombre. Un gran danés en Sebastián Elcano. Sí, sí. Diana se llamaba la perra y Tabú su hijo. Ah, bueno. Tenía una obsesión, César, por una, por una enfermedad que había en la zona. Una enfermedad llamada fiebre de Malta, porque la descubren en las cabras de la isla de Malta. Y había enorme cantidad de gente infectada por este tipo de dolencia, producido por una brucela. Brucela es la bacteria, Brucella melitensis. Y él describió por primera vez la brucelosis en el perro. Cuenta que en una oportunidad había un maestro en esa zona que tenía terror a enfermarse de brucelosis. Pero no tomaba leche cruda, la hervía varias veces para higienizarla, para hervirla y para matar los gérmenes. No obstante, habían preparado un baile criollo justamente cerca del corral de las cabras. Y en el baile de las chacareras se levantó tal polvareda con las brucelas, las inhala este hombre y se enfermó gravemente de brucelosis, el que no quería enfermarse, este joven maestro rural. Le contamos a la gente de Sebastián Elcano que usted es médico también. Sí, sí. Acá vemos algunas fotografías, si nos puede contar acá. Acá tenemos, creo que al poco tiempo de haber llegado a Sebastián Elcano, aquí lo encontramos vestido a la usanza de la zona. ¿Estas fotos en Sebastián Elcano? Yo diría que sí, son en Sebastián Elcano. Es la época en que mi madre y su hermana, que fue maestra rural en toda esa zona, Sebastián Elcano, cerca de allí, Rayo Cortado, Los Hoyos, ella ejerció en esa zona. Y el esposo también era maestro rural. Acá lo tenemos a don César Iñiguez. Acá también lo vemos de una foto De niño, de niño. cómo se vestían en la época. Debe haber sido, él creo que era de 1900. Acá está la libreta, en la negra. Acá tenemos. Fecha en el álbum de familia de los padres de don César Iñiguez. Nacido en Buenos Aires. Acá voy a buscar el acta de nacimiento. Antonio César Iñiguez nació en el año, esto es bautismo, 1909, 14 de abril. no, fue bautizado, pero por ahí no se demoraban mucho en bautizarlo en aquella época. Voy a ver cuándo es, ¿eh? En Capital Federal, ahí está, en 1909 nace, sí.
Recordemos que lo nombran director del hospital en el 44. Sí, sí, sí. Acá tenemos otra foto. Acá lo tenemos. Al parecer tenía un buen pasar su familia. Y mi abuela está acá, doña María Josefa Montenegro, casada con un señor de Buenos Aires. Aquí está César. Este sacerdote era Monseñor Montenegro, hermano de la abuela, de la madre de César, con esta señora que era la niñera. Este es el abuelo de César, el don Eleodoro Montenegro, padre del sacerdote y de María Josefa Montenegro. Y posiblemente esta niñita era mi madre, porque era la segunda. En el zoológico de Buenos Aires, y acá está la fecha. Acá tenemos otra foto también. Probablemente en la cuna. En la cuna, César Iñiguez, su padre, don Antonio Iñiguez, y María Josefa Montenegro. Miren la ropa de la época. Otra foto del zoológico de Buenos Aires, 1910. Perdón. Sin duda que acá está César. Los vestían con pollerita los varones en esa época. Esta señora era la niñera y doña María Josefa Montenegro, que era de Córdoba, se casa con un señor Iñiguez de Buenos Aires. Posiblemente sea César Iñiguez el que está aquí. Esta es la foto más conocida La foto más conocida, que es la que está en un sitial importante, un médico que hizo muchos aportes a la medicina y a la investigación en el Círculo de Médicos de Córdoba. Acá otra foto en la juventud como estudiante de medicina. Con respecto a su labor de investigación. Él se dedicó a la investigación muy importante en la patología regional del norte, fundamentalmente la enfermedad de Chagas-Massa, producida por el Triatoma infestans, que es la comúnmente conocida vinchuca, que habitaba en los pajonales y se alimentaba de sangre de gallina, de perdices, de animales de campo y peridomésticos, y transmiten la enfermedad a los humanos. Acá los laboratorios de este producto, el laboratorio alemán Boehringer Ingelheim, se interesó mucho por los estudios del profesor Iñiguez Montenegro en la Universidad de Córdoba, en colaboración con el doctor Kushnir y Korkova, que investigaron el desarrollo de la enfermedad y de su antídoto, la medicación, con isótopos radiactivos. Bautista, vos me contaste que incluso tenía su propio laboratorio. Sí, un laboratorio casero, y quién hubiera dicho, no había luz eléctrica, tenían molinos a viento que cargaban las baterías. Y él se ingenió con una sencilla caja de zapatos que le cortó en la tapa un rectángulo e instaló un vidrio esmerilado. Y con una vela por debajo mezclaba los sueros con el antisuero y veía la coagulación, y así producía los diagnósticos de muchas de las enfermedades en la forma rudimentaria como podían hacer. Y esos trabajos los presentó en la brucela canina, brucelosis de los perros, que era desconocida hasta el momento. Y disertaba en el Colegio Médico de Córdoba y en el Círculo de Médicos de Córdoba, siempre con sus aportes y sus investigaciones, de manera muy sencilla. Chagas y brucelosis fueron las enfermedades tropicales de esta zona, de gran difusión y con gran número de afectados. Muchísima gente, muchos hacheros caían fulminados de una dolencia cardíaca, decía un síncope, debido a que el corazón se agranda en la mayor parte de los casos del enfermo de Chagas.
el que lo lleva a la insuficiencia cardíaca y a la muerte. Ese laboratorio era ambulante, me habías contado. No, el laboratorio de él sí, lo lleva en una caja de zapatos. Llevaba para todos lados. Y la casa donde vivía tenía un galpón al fondo. Tenía un galpón al fondo, sí, grande el galpón, lo he conocido, sí. El suegro de él era el señor Espejo, Enrique Espejo, papá de Mary, su esposa, y fabricaba jabón, me acuerdo. Y los chicos de César agarraron una oportunidad de jabón en polvo y le llenaron el aljibe de jabón. ¿Y ese jabón lo fabricaba ahí en Sebastián Elcano? Sí, sí, en Sebastián Elcano. Una fábrica de jabón. El suegro, don Enrique Espejo. ¿Qué tal? Bueno, acá tenemos algunas menciones en La Voz del Interior. La necrológica, que los recuerdan a él. Parece que fallece a los 74 años de edad. 74. Ahí nombra Sebastián Elcano. Acá tenemos otra particularidad. Activo militante dentro del radicalismo. Y fue senador electo y llegó a la senaduría. Pero vino el golpe, no me acuerdo qué golpe hubo, que se cerró en la legislatura. No sé si era el golpe de Onganía. Él era antiperonista, ¿no? Muy antiperonista y un radical muy democrático, de Alem, de Irigoyen. ¿Qué problemita o problema tuvo? Bueno, cuando muere la señora de Perón y hay una orden del Ministerio de Salud que venía de más arriba, la orden de que todo el empleado público debía usar luto y usar la bandera a media asta en los establecimientos públicos. Él envía su renuncia diciendo que lamentaba mucho la muerte de la señora de Perón, que acompañaba al presidente en ese momento, pero que chocaba a su espíritu democrático ponerse luto, que era exigido, e izar la bandera a media asta. Y como era una orden superior y él no la iba a cumplir, presentaba la renuncia. Entonces las autoridades sanitarias de la provincia dijeron: cuando todo el país llora congojado la muerte de la primera dama, este médico de Córdoba no se adhiere totalmente. De modo que la renuncia fue transformada en exoneración. Fue ese el motivo para que abandonara Sebastián Elcano después de un tiempo. Tenía muchísima clientela de pacientes en la zona. Y bueno, vino a Córdoba y se incorporó a la universidad inmediatamente y continuó progresando en la investigación de Chagas y de brucelosis. ¿Estuvo en alguna que otra balacera, puede ser? Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Cuando viene su primo, el general Miguel Ángel Iñiguez, que en la Revolución del 55 era leal a Perón, él estaba atendiendo pacientes en la calle, en la Revolución, y una bala le roza la frente. Ya él tenía hipertensión en los ojos y empeoró con esto un tiempo. Y con el tiempo fue perdiendo la vista. Se le produjeron trombosis en la vena central del ojo, el glaucoma, desprendimientos de retina, lo que le ocasionó una tristeza enorme, no poder leer y estudiar, que era su dedicación preferida, el estudio y la dedicación a sus pacientes, que en ningún momento dejó de atenderlos, aún casi ciego. Antes de seguir hablando un poco de César Iñiguez, vos has conocido Elcano, ¿no es cierto? Sí, hemos ido muchas veces. Incluso me sorprendiste hablando del hotel de Pedro Balicki. ¿Cómo no? Que pasaban cine, me contas. Sí, sí, pasaban cine. ¿No te lo ha contado tu papá eso? Sí, me lo ha contado, pero... ¿Y te dijo quién llevaba el cine allí? No. ¿Tu papá vive? No, falleció. Bueno, don Atahualpa Yupanqui, cuando era más joven,
llevaba unos telones grandes, que posiblemente hayan sido sábanas grandes, los colgaba en el patio y la gente presenciaba cine con los asientos del Hotel Balikio, de donde lo llevaban, y don Atahualpa con algún socio proyectaban estas películas y la gente veía de un lado y de otro, a veces mudo, a veces con música. Hablando de filmaciones y de luces, acá tenemos una reliquia. Que la conservamos. Un obsequio que le hizo el doctor César Iñiguez a su mamá, doña Josefa Montenegro. Es una linterna holandesa de la Philips a dínamo. ¿Esta linterna en dónde estuvo? En Sebastián Elcano. Él tenía varias y todo el mundo allá la tenía, esta linterna, o él habrá comprado muchas. Y todavía la conservamos y todavía funciona. ¿Cuántos años hace ya de esto? Todavía funciona el foco. El foco, sí. La verdad que una reliquia esa. Bueno, nos ha contado un poco sobre el paso por la política de César Iñiguez, que era antiperonista. El que tiene un poquito más de amplitud sos vos. No sos tan cerrado políticamente. No. Contanos un poco de esto que tenés acá. Muy bien, cómo no. Acá está ¿Cómo es la historia de esto? La historia que te relato, que la agregamos a la de don César, esta señora, señora, que se llama María Luisa, es médica. Cuando era joven y estudiaba, ya está jubilada, cuando era joven y estudiaba formaba parte de un centro de estudiantes de medicina que se llamaba Unimedicor, Universitario de Medicina de Córdoba. Y la finalidad era reunir fondos para cuando terminasen y al recibirse se iban a Europa. Han reunido bastante dinero en reuniones, en fiestas danzantes, que pudieron estar 6 meses en Europa. En una oportunidad, el ómnibus de excursión que llevaba afuera la bandera argentina, hacen un alto en un barrio, creo que era Puerta de Hierro en España. Y el chofer le dice, en esa casa vive el presidente de ustedes exiliado. Sí, se bajan los chicos, tocan el timbre y sale una persona que le dice, no, el general está en la zona de mar, está descansando allá. Bueno, qué lástima, se ven unos sándwiches, toman una gaseosa y al rato sale Perón a la puerta. Y los ve a los chicos y ve la bandera argentina y se le empiezan a mover los estudiantes, ya recibidos jóvenes médicos, y Perón los invita a pasar. Y allí los recibe. Acá tengo unas fotos que lamentablemente han quedado muy deterioradas, no vale la pena verlas, se han dañado, se perdió el color. No sé si se podrá recuperar. Sí, estas están mejor. Sí, las únicas que ya se las voy a pedir. Igual, acá está, tal vez esta se ve mejor, mira. Es una fotocopia esta. Sí, fieras están. Bueno, pero esta es de las que sale mejor. Y acá está el general Perón. Y esta es su firma auténtica. En una libretita se la firmó. Y ella me la obsequió. Como decía Ortega y Gasset, todos son seres humanos, con sus virtudes y sus errores, con sus defectos y sus triunfos. Es decir, somos humanos.
Acá tenés otro recorte de diario de La Voz del Interior. Sí. Tengo guardado mucho de la familia Montenegro, Iñiguez también. Contame un poco de la familia Montenegro, ahí en Río Seco. La familia Montenegro es oriunda de Santiago del Estero, donde intervinieron en las disputas de federales y de unitarios. Este joven es hijo de una señora Montenegro y de un señor de apellido Flores. Vivía en la zona del Río Segundo y Pilar. Tenían, creo, un establecimiento rural. Este joven le gustaba mucho el tango y la música. Le gusta el tango. Y tuvo que irse a España exiliado por sus ideas políticas y puso un programa sobre tango en España. Hace mucho que no tengo noticias. Sí, me ha mandado sus libros desde España. Él estaba en el sindicato del caucho. Sí. Estaba ahí en el sindicato del caucho y bueno, uno de los pocos jóvenes que nació en el norte cordobés, de Villa María Río Seco, escritor. Acá vemos una nota de... La mamá es Montenegro. La mamá es Montenegro. Estos Montenegro tenían un campo por... El abuelo de este muchacho tenía un campo que se llamaba Estancia El Prado, en Villa de María del Río Seco, al norte. Y casado con una señora, María Duberlina Lorenza Farías de Sá, tataranieta de don Antonio Farías de Sá, que tenía tropas de carreta que iban de Buenos Aires a Salta y al Alto Perú. Tenés una masa de una... Sí, en una oportunidad este señor, que era un comerciante portugués, encarga dos imágenes religiosas de dos vírgenes, una virgen y otra más, dos. Y él tiene en Sumampa un campo, tenía este señor Farías de Sá en Sumampa un campo. Pero resulta ser que cuando salen las carretas de Buenos Aires del puerto con las imágenes, frente al río Luján, que era uno de los capitanes, Luján era uno de los capitanes de Juan Díaz de Solís, que fue muerto por los indios en esa zona, y le pusieron río Luján al río, a la zona donde él muere. Una carreta se empantana y no avanza, y empiezan a descargarla. Y en ello bajan una de las imágenes, que es hoy la Virgen de Luján, patrona de la República Argentina, y que la población le guarda enorme devoción. Se ha hecho una catedral enorme en Luján. Y la otra imagen la ha llevado y está en la capillita de Sumampa, que era el campo de don Antonio Farías de Sá. Esta familia, que son familiares nuestros, doña María Duberlina Farías de Sá de Montenegro, me obsequió la masa de esa carreta, que la tuvieron ellos en la estancia El Prado. Ahí se desarmó, se quedó vieja la carreta, pero quedó una masa, y esa masa me la obsequiaron. Y unas boleadoras también. Boleadoras y marcas de hacienda de la zona, Montenegro, departamento Río Seco. Una especie de valija, ¿cómo le decían? Petacas. Petaca, de cuero. Sí, uno las conserva con mucho afecto, porque me gusta mucho nuestra tradición criolla. Así que, bueno, acá lo tenemos a Rafael Flores Montenegro, que alguna vez me contó de que su papá probó suerte con algún negocio en Sebastián Elcano en esos primeros años. Era de origen árabe este señor, Mina Flores. Mina Flores. Bueno, un recuerdo también para la... Chena, la señora era Chena Montenegro Farías. Bueno, Antuco, también le dicen Antuco a Bautista. Acá nos quiere mostrar. También es traído de la estancia El Prado la masa de la carreta, que la tenían en enorme aprecio porque había llevado hasta la Virgen de Sumampa. Fue a terminar en la estancia El Prado,
Lo mismo el petacón. Acá tenemos Una petaca de cuero, que eran las valijas de la época. Saco la muleta. se le nota ahí un herraje. Hay repuestos de cañería. Estas Y son tenemos unas boleadoras acá. antiquísimas esas boleadoras. Todos de la estancia del Prado. El Prado. El Prado, al norte de Se llaman espuelas. Nazarena, por las espinas, ¿ves? Ajá. Estas espuelas, te voy a marcar, fue las que usó don Manuel Montenegro de la estancia El Prado. Estaba con estos cueritos para atarla y cortando esta lonja se clavó en un ojo y perdió un ojo y tenía que usar un ojo de vidrio con estas espuelas. Le tenía mucha bronca porque le ocasionaron la ceguera de un ojo. Muere la esposa de César de una celulitis, de una infección en la pierna que se generalizó. Ella misma parece que se había colocado una inyección y tenía muy mal la vista. No ha de haber tocado bien la aguja, se habrá contaminado, mal. Y muere lamentablemente con una celulitis muy severa. Y César estaba perdiendo la vista, estaba ya casi ciego, como decíamos, de glaucoma, de trombosis en la vena central del ojo. Se sentía muy solo. Él era muy afecto a la lectura y al estudio. Estudiaba siempre, aún ya de grande, seguía estudiando. Y estaba dando hasta último momento clases de infectología en el Hospital Rawson. Era profesor allí, de enfermedades infecciosas y también de enfermedades parasitarias. Había sido becado por la Organización Mundial de la Salud a San Pablo, Brasil, para estudiar enfermedades tropicales y estuvo con el famoso anatomopatólogo Fritz Koberley, que es el que describe el aneurisma de punta de corazón por el Chagas. Y ahí vio mucho cómo la enfermedad de Chagas en el Brasil afecta más el intestino, produciendo un colon dilatado y lo mismo el esófago dilatado. De modo que vuelve aquí con esta ultra especialización y siguió su dolencia de los ojos, cada vez perdiendo más la vista hasta que la pierde definitivamente. Muy depresivo, muy deprimido y lógico. Lo que más él estimaba era la lectura y el estudio. Estaba imposibilitado de esto, había muerto la esposa y se suicida. ¿Algún familiar? Sí. La última niñita que ellos habían adoptado me habla y me dice que César, me llaman a mí, empiezo acá, me llaman a mí urgente que César estaba descompuesto. Voy a verlo en el consultorio y estaba como dormido, estaba desmayado. Entonces pienso, nunca sufrió del corazón, por lo tanto un infarto no ha de haber sido. Tampoco sufría de hipertensión, un accidente cerebrovascular, yo lo descarté. Y me habla la nena que ellos habían adoptado y me dice, el papá se ha tomado 30 luminales. Dice, acá está el blister que faltan esas pastillas. Lo cargamos urgente y lo llevamos con otros familiares al privado. Y cuando ya llegó, no hubo tiempo de intubarlo y se podría en una de esas haber revertido si hubiera uno llegado con más tiempo. Y fallece. Y siguiendo con las curiosidades, contanos. Muy bien. Acá la familia ha conservado de la época federal un peinetón que se hacía con el carey de tortugas. ¿Como los anteojos? Sí. Con cáscara de tortuga, con caparazón de tortuga. Por suerte se mantiene intacta, porque la colección más grande de peinetones estaba en Buenos Aires, en el Museo Fernández Blanco.
y que con el asunto de los atentados de la AMIA se pulverizaron, se perdieron muchísimos de estos peinetones. Tengo fotos de más peinetones, si te interesa. En otra oportunidad, pero veo que tenemos... Esta es una cajita hecha, tallada en la época federal, la época de Rosas. Bueno. Y tenía un parentesco con Rosas, don César, porque mi abuelo era Iñiguez Ortiz y Rosa era Juan Manuel Ortiz. Ortiz de Rosa. Ortiz de Rosa. Él usaba el segundo apellido. Bueno, la verdad que hemos tenido una sorpresa con Es esta... de familias viejísimas de Buenos Aires. Con esta reliquia. Abril hace el altar. Acá tenemos la procedencia. Philip de Holanda, sí. Y bueno, otra sorpresa, el parentesco de los Iñiguez Montenegro con el amigo de Villa María Río Seco. Montenegro, la mamá. Rafael Flores.